Son 8:05 de la mañana y tenemos como telón de fondo, le decíamos, un día en que el Senado vuelve a ser protagonista. Hay dos acusaciones constitucionales sobre la mesa, una en contra del Supremo Sergio Muñoz, otra en torno a la removida jueza Ángela Vivanco, pero además en un momento donde hoy el gobierno va a ingresar al Congreso un proyecto de ley que modifica el sistema para el nombramiento de jueces y otras autoridades del Poder Judicial. O sea, esta es finalmente la apuesta que hace el gobierno para superar la crisis que se originó con los famosos chats de Luis Hermosilla en el famoso caso Audio. De eso y más queremos conversar esta mañana con el abogado y académico experto en derecho penal, Mauricio Duche. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo le va? Y lo tenemos además por streaming para poder verlo. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Además, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, por favor, que si no me pegan un costado. Iba a decir, porque el otro día estuve por allí y me contaron que ya te habías sumado al equipo que dirige ahí Andrea Repeto. Exacto. Sí, así que no se nos olvide esa parte. Muchas gracias por estar con nosotros, Mauricio. Claudia describía todo lo que está pasando, o por lo menos lo más importante de lo que debiera ocurrir hoy. Y yo quiero partir por la parte que va a ocurrir en el Congreso. Bajo tu mirada, los destinos de el destino de Ángela Vivanco parece ya estar como zanjado, pero el caso de Sergio Muñoz, ¿cómo lo ves tú, digamos, la importancia o no de lo que suceda con él, considerando las mismas, lo mismo que se alegó ayer en el Senado y los argumentos que ha dado el propio Sergio Muñoz, que dice que si quienes lo quieren destituir le están pasando una cuenta y lo están destituyendo, digamos, por sus fallos, por haber fallado en contra de los intereses de algunos grupos? ¿Tú lo ves así? A ver, el caso es, yo creo que los dos casos son casos de distinto perfil. Yo creo que el núcleo duro del caso del juez Muñoz, para ver lo que ha estado en debate, ¿cierto?, es que la misma defensa del juez Muñoz ha reconocido que en el evento que fuera cierto el primer cargo que se le hace, es decir, que él dio información reservada de un fallo que todavía no salía a su hija, sería una conducta gravísima que podría constituir notable abandono de deberes. Por tanto, ahí el tema central no es tanto que la conducta sea grave, parece que todo el mundo asume que de haber ocurrido eso sería muy grave. El gran debate ha estado es que si eso efectivamente ocurrió, es decir, si hay pruebas. Y básicamente, ¿cierto?, el argumento del juez Muñoz es decir, mire la prueba que hay, que es la declaración de una funcionaria de la inmobiliaria, no es suficiente porque es una prueba que tiene muchas contradicciones, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de este debate de fondo que muchos le pueden tener ganas, entre comillas, ¿cierto?, al juez Muñoz, efectivamente este caso se va a resolver en la medida en que si se considera que la evidencia que había para acreditar ese hecho es suficiente o no. Ya. ¿Cuáles son las razones políticas que hay detrás? Bueno, uno puede especular bastante, pero ahí entramos en un ámbito que sale un poco de mi expertise, digamos, te digo tú, que es más bien... Sí, lo que pasa es que da la impresión aquí que, claro, que una cosa es lo que se defina de acuerdo a los argumentos a favor y en contra, si hay pruebas o no, para sostener que la acusación constitucional tiene pruebas, como dices tú. Pero aquí parece haber también algo, también como una especie de cuestionamiento a la forma de, que no se dice abiertamente, pero es así, de ejercer o de aplicar la ley por parte de Sergio Muñoz. Hay un grupo que ha cuestionado que el juez Muñoz, digamos, y Carlos Peña, por ejemplo, ha escrito acerca de esto. No siempre ha sido un buen juez en términos, estoy citándolo a él, en términos de que no siempre aplica la ley, sino que es más lo que a él le gustaría que fuera la ley. Por supuesto que lo dice Carlos Peña de una manera mucho más sofisticada. Sí. Entonces, a lo que voy yo es que puede haber aquí también, más allá de lo que pase con la acusación, un cuestionamiento a cómo se está aplicando la ley, cómo está funcionando la Corte Suprema. A ver, los cuestionamientos del juez Muñoz en este ámbito son bastante antiguos, digamos. O sea, el juez Muñoz ha sido un juez bastante polémico desde el punto de vista de la visión que él sostiene el derecho. Esto no es nada nuevo. Y por tanto, por así decirlo, y por lo mismo el propio Carlos Peña en sus columnas ha dejado en claro que aún cuando él está en desacuerdo, ¿cierto?, con la forma en que el juez Muñoz concibe y aplica el derecho, esto no es un elemento que pueda utilizarse en la acusación constitucional. Y claro, ahí uno, digamos, yendo a tu primera pregunta, claro, uno ve los riesgos de estos procesos que, entre comillas, son jurídico-políticos. A veces la parte política se come a la parte jurídica. Jurídicamente sería completamente impropio que este elemento fuera decisivo, ¿cierto?, para resolver. Pero claro,
esto es lo que a mí me gustaría que es como funcionara el mundo. No sé qué es lo que va a pasar. Ahora, este debate, yo diría, es un debate bastante más profundo, ¿ah? Yo creo que obviamente Carlos Peña lo plantea en una columna y las columnas sobresimplifican la realidad, pero la verdad es que detrás de esto, o sea, punto uno, la Corte Suprema en general no se vota individualmente los casos, los votan salas de 5 miembros, y por tanto no es solo el juez Muñoz que pueda tener esta visión, sino que probablemente hay otros jueces que la comparten por lo menos en algún tipo de caso con distintos matices. Segundo lugar, no es tampoco, en los extremos es fácil distinguir, por así decirlo, entre blanco y negro, pero hay muchas zonas del derecho, el propio Carlos Peña lo ha señalado en sus columnas, que son de bastante gris, e incluso tenemos mecanismos institucionales como el recurso de protección que ponen a los jueces en una posición de a veces fallar un poco en esta lógica de recurrir a derecho fundamental. Entonces yo creo que es un debate más complejo, creo que sería grave que este debate fuera el que decidiera, ¿cierto?, esta acusación constitucional. Esta acusación constitucional, si queremos que las instituciones funcionen y respetar sus decisiones, debería el Senado ojalá ser muy estricto en juzgar aquello que está sobre la mesa. Y como les decía, por lo menos respecto al primer cargo, lo que está sobre la mesa es, en una conducta que todo el mundo considera grave, determinar si está aprobada o no. Bien, hablamos esta mañana con Mauricio Duche, abogado y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. A ver, tú mismo lo planteas, ¿no? De que estamos frente a una situación que reviste una naturaleza jurídica propiamente tal, las acusaciones constitucionales contra jueces de la Corte Suprema, pero que también tienen, no se puede negar, digamos, un tinte político. Entonces, tenemos una acusación constitucional que viene precedida de la Cámara de Diputados en que venían juntos, de la mano. Ángela Vivanco con Sergio Muñoz eran juntos. Ahí ya hay una discusión respecto a si correspondía o no correspondía haber presentado eso juntos. Pero ahora llega al Senado. Sí, entonces, déjame tirarte posición al tiro. A mí me pareció escandaloso que la acusación fuera conjunta y se votara conjuntamente. O sea, desde el punto de vista jurídico, eso es bastante neto. No creo que haya algún jurista más o menos serio que te sostenga que eso es razonable. Ahora, autorizado, digamos, por la línea administrativa de la propia Cámara. Está bien, pero a veces, sí, cierto, pasan cosas raras en Chile, digamos, pero es desde el punto de vista de cómo se establece responsabilidad en los sistemas jurídicos contemporáneos, en cualquier ámbito, las responsabilidades son individuales. Nunca nadie ha votado por un paquete, menos cuando está frente a dos hechos distintos. Ahora, perfectamente se pudo haber aprobado si se hubiera separado tal vez las dos acusaciones, pero la verdad es que no se ve bien, nuevamente desde el punto de vista, en mi opinión, del derecho y el funcionamiento de la institucionalidad que la hayan juntado, pero en fin, afortunadamente el Senado por lo menos con mucha claridad entendió que el juzgamiento ahora tiene que ser claramente por responsabilidad individual y por hechos específicos. Ya. Mi pregunta, Mauricio Duche, usted como abogado, ¿tiene temor de que hoy día lo que prime en el Senado sea más bien un juicio político más que un juicio jurídico? ¿Y por qué lo planteo? Porque al venir precedida de una acusación conjunta y de que los distintos, que la derecha y la izquierda están movilizándose para ver cómo organizan los votos respecto de la polémica figura del juez Muñoz, respecto de una figura como Ángela Vivanco, en la cual ya ha sido removida, que finalmente aquí operen mucho más los criterios políticos. ¿Y qué significaría esto como consecuencia para la crisis que está viviendo el Poder Judicial? A ver, yo no me voy a poner catastrofista, yo tengo la expectativa de que el Senado asuma su rol adecuadamente, ¿cierto? Puede analizar el mérito de estas acusaciones. No creo que vale la pena ex ante, por así decirlo, empezarlos a culpar de un delito que no han cometido, ¿cierto? Ayer yo creo que hubo señales positivas, por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo que la sesión de ayer fue una sesión en que el Senado estuvo muy particularmente atento, fue una sesión muy ordenada, por ejemplo, a diferencia de lo que vimos en la Cámara, donde la gente entraba, salía, no había gente. Acá los abogados pudieron explayarse, hubo atención, ¿cierto?, de todos los senadores. Entonces, bueno, por lo menos están dadas las condiciones, y déjame todavía tener la expectativa de que así sea, de que el voto sea basado en el caso. Y obvio, ojo, no hay que tener miedo de que en parte algo de política tengan estas decisiones, ¿sí? Esto es así el mecanismo, digamos, o sea, algo de política hay. Lo que uno espera es que esa parte de la política no se coma completamente a los elementos jurídicos que son claves sobre la base de que es... Mauricio Duche, cuando uno vuelve a la Cámara de Diputados en el día de ayer y ve finalmente el rechazo a la acusación constitucional contra Jean-Pierre Matus, que el diputado Erika Edwards denunció como un lobby de Hermosilla, como una trenza de poder que finalmente operó en ese... ¿Usted cómo lo ve? Porque finalmente llegaron son estas tres acusaciones las que estaban sobre la mesa en el Congreso. Sí, es que yo creo nuevamente, déjame caracterizar los casos para mostrar los diferentes conflictos, y lamentablemente el debate público hace todo se mete en una misma bolsa. Veíamos, en el caso del juez Muñoz, el hecho de que se le imputa el primer cargo es grave y el tema es de prueba.
¿cierto? O sea, el tema es determinar si hay prueba. En el caso del ministro Matus, ¿cierto? No había problema de prueba. La conducta que se le imputaba, ¿cierto? Aparentemente estaba acreditada con los tráficos de chats, etcétera, etcétera. Por tanto, el gran debate más bien era determinar si esa conducta era lo suficientemente grave, ¿cierto?, para constituir la causal de notable abandono de deberes. Y la verdad es que esa determinación no es tan obvia desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, en ese caso, y por tanto había un espacio de incertidumbre que fue lo que resolvió la Cámara. O sea, me parece que la Cámara se manejó, si solo uno analizara jurídicamente, dentro de un espacio de discrecionalidad política en la valoración de ese comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que había que valorar es si esa conducta era lo suficientemente grave. ¿Te fijas tú? Porque no había gran debate sobre el hecho. En cambio, aquí todos estamos de acuerdo en el otro caso de que el hecho es grave, pero no sabemos si efectivamente ocurrió. Y en el caso de la ministra Vivanco, si uno toma simplemente la decisión de la Corte Suprema, ¿cierto?, de remoción, los hechos, la Corte Suprema consideró que eran 6 o 7 imputaciones graves y además los entendió por probados. Entonces, cuando tú tienes todas estas combinaciones, los resultados pueden ser distintos. Ahora, lamentablemente, claro, toda la parafernalia que rodea esta cuestión, ¿cierto? Las declaraciones estridentes, ¿cierto? Claro, generan mucho resquemor. Yo creo que los parlamentarios deberían ser un poco más autocontenidos, y si la acusación fue rechazada ayer, digamos, por buena o mala razón, bueno, hay que tratar de mantenerse en el debate de las razones, ¿cierto? No en el debate de las conspiraciones. Eso no ayuda mucho a la institucionalidad. En fin, ¿qué más te puedo decir sobre eso? Mauricio, ayer mientras todo esto pasaba, que efectivamente la gente que estuvo en el Senado decían, nunca habíamos visto tanta, o sea, como que no volaba una mosca, tanta concentración y atención a lo que estaba pasando, sobre todo cuando se estaba alegando la defensa del juez Sergio Muñoz. Pero al mismo tiempo, otros problemas se analizaban en el Consejo de Persecutores Regionales, en el Ministerio Público, justamente en el tiempo en que se está conmemorando los 25 años del Ministerio Público, y donde se cuestionaron y se analizaron como el daño a la imagen de esta institución después de todos los chats y vínculos que han aparecido, conocimiento de mensajes y vínculos entre fiscales activos e inactivos con el abogado Hermosilla, incluyendo al propio fiscal nacional que ayer fue cuestionado por algunos de los gremios, al menos 2 gremios de trabajadores del Ministerio Público. Le solicitaron respetuosamente que el fiscal nacional se inhabilite de cualquier investigación ligada al caso Audio, y que, digamos, también, si no, sean los fiscales regionales los que pidan su inhabilidad. ¿Cómo queda o qué tan preocupante es la situación, que me imagino que no es solo de imagen, lo que está ocurriendo en el Ministerio Público? ¿Cómo esta crisis y este caso ha afectado al Ministerio Público? A ver, yo creo que es un problema importante, particularmente lo que conocimos a partir de los chats, ¿cierto?, del fiscal regional Guerra. Él ocupaba una posición de liderazgo importante en el Ministerio Público, una de las fiscalías regionales más grandes del país, que lleva casos extremadamente complejos, y a partir de los chats uno puede derivar que las decisiones, ¿cierto?, que tomó en muchos casos no estaban inspiradas por la correcta aplicación del derecho, sino más bien por un conjunto de vínculos relativamente espurios y conversaciones u otros intereses. Y esto es de alta gravedad porque muestra, por así decirlo, que los mecanismos institucionales de prevención de este tipo de problemas, los mecanismos de control interno, no funcionaron adecuadamente, y le plantea al Ministerio Público un enorme desafío de cómo, dentro de la institucionalidad que tenemos hoy día en la ley, tal vez aquí lo que estamos pillando es que hay unos espacios de vulnerabilidad que vienen de mal diseño institucional, pero dentro de lo que está regulado le pone un enorme desafío al Ministerio Público de mejorar protocolos, sistemas de control interno, tomas de decisión en casos complejos. Probablemente hay que generar una gobernanza un poquitito distinta. Y déjame preguntarte una cosa ahí. ¿Tú crees que esto se trata de un caso puntual, que es el caso de Manuel Guerra, del ex fiscal, o podríamos encontrar más casos de esos, o que esto fuera una práctica que fuera más generalizada? A ver, yo creo que nunca hay que descartar nada en esta cuestión, pero también hay que ser responsable. La evidencia que tenemos de Manuel Guerra, esta evidencia fue muy sorprendente para mucha gente que conoce bien el sistema. Yo creo que en el funcionamiento, en la base, por así decirlo, del Ministerio Público, los fiscales locales, en general, este tipo de prácticas son más o menos excepcionales. De cuando en cuando conocemos algún caso, ¿cierto?, de algún fiscal que se vio involucrado en algo raro, el sistema ha condenado a algunos fiscales, ¿cierto? Pero de la magnitud de lo que conocimos de Guerra y en el nivel de responsabilidad que tenía Guerra de fiscal regional, no se había conocido algo equivalente. Yo espero que sea excepcional,
pero que sea excepcional no quiere decir que no haya sido muy grave y que el Ministerio Público tiene que adoptar medidas más o menos muy fuertes, como les decía, en las líneas que estaban, y reforzar además toda su política de transparencia y rendición de cuentas. Sí, Mauricio Duche, ocupando esas palabras, transparencia, y generar sobre todo, ¿no es cierto?, un vínculo de mucha fortaleza, de confianza con la ciudadanía. La figura del fiscal nacional, a propósito de lo que te planteaba Connie, la figura del fiscal Ángel Valencia, ¿está en entredicho a tu juicio? A ver, yo creo que fue un error que él comunicara tan tardíamente, ¿cierto?, su reunión con Chadwick y Hermosilla. Eh, yo creo que hubiera sido mejor que se hubiera puesto colorado a la primera, ¿cierto? Y él mismo creo que lo reconoció en la entrevista que dio a conocer esto. Pero por otra parte ha manifestado muy claramente su disposición, a propósito de lo que, cuando usted me formuló la primera pregunta, ¿cierto?, de inhabilitarse en todos estos casos. Recibió ayer un apoyo importante del Consejo General de Fiscales, donde están los fiscales regionales, ¿cierto? Yo creo que tiene que ser particularmente cuidadoso ahora y dar muchas garantías de transparencia y precisamente no tener intervención en los casos vinculados. Yo creo que evidentemente esto daña la imagen del Ministerio Público, pero bueno, esperemos que tenga capacidad de reconstruirla, porque yo creo que el Ministerio Público en este momento es responsable de investigaciones muy complejas, ¿cierto? Extremadamente Y hay complicadas. que dar señales, y tienen que dar señales. Pero además ha ido dando señales el Ministerio Público de ser muy activo, de estar muy encima de estos casos, ¿cierto?, de ir avanzando adecuadamente. Entonces yo tendría cuidado de, por así decirlo, tirar la cadena, que podría ser funcional también a que estos casos avancen menos, claro, ¿cierto? Entonces yo en esto le pediría a los analistas, a los políticos, que le hagamos doble clic. Cuando se genera daño, por así decirlo, a una institución, cuesta mucho recuperarlo y es clave para el funcionamiento del Estado de Derecho, ¿cierto?, que el Ministerio Público pueda funcionar adecuadamente y pueda cumplir una función que es extremadamente delicada y que está tocando intereses hoy día. Entonces, yo espero que con esta declaración, que con su disposición a inhabilitarse, que con una política más fuerte de transparencia, rendición de cuentas y con una revisión muy fuerte de los procedimientos internos, ellos puedan revertir en el corto plazo esta situación. Y además, obviamente, con otras cuestiones, que el Ministerio Público había iniciado un camino interesante de innovación en la persecución penal en delitos vinculados al crimen organizado o más violentos, a estos delitos también. Yo creo que es muy positivo hacer que ellos muestren que siguen este camino de innovación y que están obteniendo resultados. Esa es la mejor forma de legitimar y de generar confianza en el Ministerio Público. El Ministerio Público muestre, ¿cierto?, que puede innovar, puede romper la inercia que en algún momento se había dado en la persecución penal y puede desbaratar cosas que hace poco tiempo no estaba desbaratando. Conversamos con Mauricio Duche, abogado académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Mauricio, y hoy día entonces el ministro de Justicia, el gobierno va a presentar finalmente su esperada y anunciada, diría yo, reforma al sistema de nombramiento de jueces. También el ministro ha dicho, no solamente son los jueces de la Corte Suprema, sino que también el fiscal nacional y otros nombramientos. ¿Qué debiera o qué esperas tú que debiera presentarse hoy? Ya ha trascendido algo, pero ¿dónde estaría lo importante, lo relevante en una reforma para que realmente pudiera servir para cambiar el sistema y que no se vuelvan a repetir los casos que hemos visto durante todos estos meses? A ver, yo creo que los titulares, por lo menos que se han conocido hasta el momento, y de hecho venía escuchando una entrevista al ministro en una radio amiga un poquitito antes de meterme a la entrevista acá. Los titulares son correctos y yo creo que el gran punto es que no solo esto es un tema del sistema de nombramiento, eso es correcto, hay que meterle mano, y yo creo que lo que anunció el ministro más o menos son las bases similares a lo que se ha venido discutiendo en este tema en los últimos años y donde hay bastante consenso en los ejes centrales. Hay que ver la ingeniería al detalle, ahí la cuestión, ¿cierto?, podemos encontrar algunas discrepancias, pero uno es el sistema de nombramiento. Segundo, es la clara división entre, por así decirlo, el gobierno judicial, es decir, el conjunto de otras funciones que cumple la Corte Suprema, de las funciones jurisdiccionales, y eso también iría en el proyecto, le sacarían a la Corte Suprema toda la gestión del sistema, todos los nombramientos, por cierto, probablemente saldrían también elementos como la formación de los jueces, etcétera, etcétera. En el tercer lugar, yo diría, el ministro anunció, y esto me parece muy importante, porque ha estado menos en el debate, que el proyecto incluiría un conjunto de herramientas vinculadas a regular mejor los conflictos de intereses de los jueces,
a través de reforzar mecanismos preventivos, ¿cierto?, para evitar situaciones como las que hemos estado conociendo, pero por otra parte con aspiración también a cubrir al trabajo de la profesión legal, ¿cierto? Parte del conflicto, todo este caso, recuerden, se origina con el trabajo de abogados y luego trenzas, por así decirlo, entre abogados y jueces. Y por tanto hay que tener mucha más herramientas para lidiar con la profesión legal donde hoy día no hay. Y entonces, todas esas cosas son las que anunció el proyecto, incluso se ha dicho, no sé si esto va, la supresión de los abogados integrantes, que a mí me parece un tema central precisamente para evitar estas trenzas que se generan entre abogados y jueces, porque para la gente que no sepa, las Cortes Supremas y de Apelaciones se integran con abogados que son abogados del ejercicio de la profesión, que son designados por un periodo de 1 o 3 años, ellos ejercen en forma paralela al ser abogados integrantes y por tanto, ¿cierto?, se van generando situaciones que no son adecuadas precisamente para evitar problemas de conflicto de interés. Y todo eso va en la línea correcta, hay que ver la ingeniería del detalle, como digo, no hay que... Sí, déjame decir un concepto. No hay que pensar que aquí hay una bala mágica, ¿cierto? Esto tiene que ser varias áreas de trabajo, pero además hay que cambiar prácticas institucionales que no se van a cambiar solo con la ley. Y eso es un cambio, eso es cambio cultural también. Mauricio Duche, abogado y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchísimas gracias por partir y arrancar este miércoles aquí con nosotros en Pauta de Análisis. Que tengas un